Entonces, hoy iniciaríamos con el último periodo, que es este momento de la modernidad, y antes de llegar a la modernidad y a un texto básico para comprender la estética moderna, que es el texto de Kant, vamos a hacer un pequeño recorrido que iniciaremos con el Renacimiento. Tienen un práctico ligado a ello, con lecturas, y me interesaba esta obra de Sandro Botticelli, un artista del Renacimiento florentino. Recordemos que se va a desarrollar, y me interesaba esta obra por esta visión del renacer. Fíjense que detrás, en el fondo, sobre el margen derecho, sobre el margen izquierdo, perdón, van a ver como unas ruinas de unos edificios. Esta idea de un renacer sobre las ruinas que se observaban de ese mundo clásico, ¿no? Y por el otro lado, la vestimenta de estos jóvenes que aparecen en primer plano en la pintura, de estos jóvenes del Renacimiento, ¿no? Un periodo vinculado a estos jóvenes un tanto, si ustedes observan este caballero que está sobre el margen izquierdo, con una actitud muy desafiante, podríamos decir, con el pecho erguido. Bueno, esta actitud de lo que va a ser este mundo, especialmente en las ciudades que hoy serían Italia, en donde se va a ir desarrollando con la influencia y el recuperar esta posición del hombre, esta revisión del artista. Bueno, ahí aparece incluso sobre el margen derecho el retrato de Botticelli, o sea, representándose el artista en una escena religiosa. Que estudian este periodo y que le van a dar origen, una de ellas va a ser Giorgio Vasari, quien, bueno, también era pintor, pero se lo conoce por el surgimiento de lo que son los discursos, decíamos. Es una época de tratados, de escribir sobre lo que se está viendo, y eso tiene que ver con empezar a legitimar el campo, que se va a consolidar y a conformar como campo artístico, es decir, con una autonomía en el siglo XVIII. Pero ya empieza en el siglo XVI a aparecer una gran cantidad de tratados sobre distintas disciplinas artísticas. Una de ellas, y quizás la más influyente, va a ser la de Giorgio Vasari, que plantea un modo de organizar desde una... ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque se basa en un criterio de valoración de la obra de arte, a partir del cual, vinculado a lo que vamos a decir una estética clásica. De modo que todo lo que no entraba en esa estética clásica no respondía a lo que sería el ideal del arte. Entonces aparece esta idea de antiguos y modernos. Y en el medio, por eso esta idea de Edad Media, iban a estar los bárbaros, los godos, la oscuridad, ¿no? El periodo que rompía con esos cánones, rompía con esa tradición, y eso es lo que de alguna manera se ha instalado en las tradiciones de estudios y en los manuales, en las enciclopedias, sobre este largo periodo de 1000 años que hemos estudiado sobre la Edad Media. Es una mirada del Renacimiento, esta mirada despectiva y como marcando una discontinuidad entre un periodo y otro. Y lo que nosotros estamos observando es que hay elementos de continuidad, si bien hay nuevas búsquedas, nuevas respuestas a problemas y plantear nuevos problemas incluso, ¿no? Hay recién a fines del XIX se empieza a recuperar la Edad Media, vinculado al romanticismo, y en el siglo XX hay una complejización, una revisión de la Edad Media. Y el otro armador, diríamos, el otro autor que es necesario señalar siempre que se habla del Renacimiento es Jacob Burckhardt, que plantea esta idea del Renacimiento limitada solo a un periodo. Su texto más conocido, si bien el Cicerone
Es un texto que se suele leer, pero el texto más conocido es La cultura del Renacimiento en Italia, que se publica en 1864 y que tiene que ver con esta mirada restringida, esta idea de un espíritu de época, esta idea de que el Renacimiento era la antesala del espíritu moderno. Y de ahí nacen ciertas falacias, que va a decir Gombrich, que en las que ustedes van a trabajar, esta idea del descubrimiento del mundo, del nacimiento del individualismo y la idea del Estado como una gran obra de arte. El mapita que les dejo es un poco para ir desarmando y para que observen cómo estaba, decíamos, nos íbamos a centrar quizás en el Renacimiento, nos centramos especialmente en Italia, si bien el Renacimiento se va a desarrollar en toda Europa, pero en especial en estas ciudades italianas, porque no existía Italia como país. Estas ciudades van a estar divididas, el papado se va a trasladar a Aviñón y se va a desarrollar un primer periodo que se conoce como el Trecento, que corresponde al siglo XIV. Luego tendremos el siglo XV, considerado como el siglo del Renacimiento. Fíjense que termina siendo una mirada muy restringida, que era lo que decíamos, que sería el 1400 o el 400, y finalmente el 500, en donde ya se empiezan a observar grandes fisuras a partir del cisma protestante. Entonces, nos vamos al 1500, al 500 que decíamos, es el periodo también de los grandes textos, los tratados, ¿se acuerdan que veníamos hablando? Es el periodo en donde también hay de los viajes a Américas, la conquista, todo las matanzas y el oro que va a ir llegando vía España a la zona de los Países Bajos, que hoy sería Holanda, Bélgica, y vía España también a las distintas ciudades italianas, incluso, bueno, obviamente el rol del Papa, del papado, pero bueno, la Iglesia Católica tiene que estar respondiendo a una problemática muy fuerte que va a ser el cisma religioso, o sea, la división y la puesta en tensión, ¿no?, que se produce a partir de las tesis de Lutero y el desarrollo de lo que va a ser el protestantismo, ¿no? Que le viene muy bien a Enrique VIII, que estaba buscando que le dieran, que el Papa le diera el aval para casarse con Ana Bolena por el problema de descendencia, pero que es totalmente necesario para él separarse de la autoridad de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces aparece todo el protestantismo también en Inglaterra, que para la gente de música aparece esta idea de la misa sin la imagen de Cristo, del sacrificio, la liturgia en idioma inglés. Hay que también recordar que hay un desarrollo de lo que va a ser la aparición de lo que es la imprenta, y eso también permite una difusión de textos, incluido de estos textos que ahora ya desde el Lutero en adelante ya para el protestante que considera la Biblia como única fuente de fe y que tiene una libertad de interpretación de ese texto. Bien, e incluso se van a poner en cuestión y en tensión esta idea de lo que podríamos decir de unidad, ¿no? Es decir, el siglo XVI es un siglo de crisis, es un siglo de poner en tensión todo lo que se venía planteando como armónico, como ordenado, ¿no? Y va a conformarse el clima para un periodo de contrarreforma, que es con lo que se conoce el periodo del Barroco.